de energía de un objeto de mayor energía o de mayor temperatura a otro de menor temperatura. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nos está diciendo que uno de mayor a menor temperatura. Un ejemplo clásico es el Sol. Entonces nos dice que hay dos sistemas. Sistema 1 con mayor energía, sistema 2 con menor energía. El sistema 1 es el Sol, ¿ok? Y entonces, ¿qué hace el Sol? Es una estrella con muchísima, muchísima, muchísima energía, que al ser liberada, nosotros la recibimos como una gran temperatura, como una energía muy, muy, muy caliente, digámoslo así, es de muy alta temperatura. Entonces, este sistema proporciona al resto de los sistemas una cierta temperatura. ¿Por qué? Porque les hace falta. Es como si dijera, ay, pobrecito, vamos a darle calor. Ejemplo, lo mismo es cuando ustedes, por ejemplo, los chicos, ven a la chica que les gusta y hace mucho frío, ¿qué hacen? Ay, ven, te puedo compartir o mi chamarra como un buen caballero, ¿no? O, si son más abusados, la abrazan, ¿ok? Entonces, están compartiéndole de su temperatura. Ustedes son un sistema con mayor temperatura que la chica que es de menor temperatura o como sea, ¿no? El chiste es que se compartan temperaturas. Esta temperatura va a estar, la vamos a medir por medio de joules o calorías. Entonces, estas unidades van de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades. Y entonces podemos ya sea que tengamos joules, que es trabajo, o kilojoules, o calorías, o kilocalorías. Ahí tenemos un videíto que podemos ver, lo vamos a ver más al ratito. Lo que podemos hacer ahorita es, lo escanean y lo guardamos para el momento en que yo les diga que lo vamos a ver. Voy a cambiarle. Temperatura. Entonces, calor es la transferencia de energía de un sistema de mayor energía a otro de menor energía, o de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Temperatura, ¿qué es? Bueno, todos en la vida nos han dicho, la temperatura es la sumatoria de todos los calores entre el número del mismo. ¿Qué? Tan fácil como que nos pudieran decir, ok, temperatura es el promedio de la energía cinética de las partículas que lo forman. Entonces, nada más es eso. Y justamente sí coincide con lo que todos nos dicen, porque vamos a sumar esa energía cinética y la vamos a dividir entre el mismo número. Por eso es un promedio. Ahora bien, esta energía la podemos medir por medio de Kelvin, la unidad de Kelvin, Celsius y Fahrenheit, ¿ok? La que nosotros utilizamos, obvio, es Celsius, siempre la hemos visto. No, se debe de decir Celsius o centígrados, ¿ok? Está mal, está incorrecto decir grados centígrados. O sea, es un pleonasmo, grados centígrados. O sea, se dice o grados Celsius o se dicen centígrados, ¿ok? Entonces, Fahrenheit lo podemos o lo utilizan mucho, es como muy americanizado. Y bueno, Kelvin también es utilizado. Sin embargo, nosotros... Ay, perdón, pensé que no tenía mi micrófono. Ok. Entonces, Kelvin es una medida igual muy normal, casi no la utilizamos, pero igual es muy, 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 muy empleada. Es más fácil utilizar porque nosotros usamos la Celsius. Sin embargo, bueno, como podemos ver, a 0 grados centígrados significa que está a 32 grados Fahrenheit y 273.15 Kelvin.
Cuando una sustancia está a 100 grados centígrados, quiere decir que está a 212 grados Fahrenheit y a 373.15 Kelvin. Aquí están las formulitas que yo les pongo para que ustedes puedan realizar la transformación. ¿Y por qué se las pongo? Porque en algunos artículos se van a topar con que no está dado el número o la temperatura en Celsius, sino que están en Fahrenheit. Entonces, lo único que hay que hacer es irnos a transformar por medio de esta formulita y eso es más que suficiente. ¿Ok? Entonces, ahora bien, esta energía cinética, que es la que nos está diciendo que nos sirve para sacar el problema y obtener el promedio y obtener la temperatura, tiene que ver de acuerdo al estado de la materia. Por ejemplo, si yo tuviera un gas, el gas, ¿cómo se mueve? Tiene mucho espacio entre cada partícula, como la imagencita. Ajá. Tiene mucho, mucho espacio y son más lentas, son más felices. Ahora bien, perdón, son más rápidas. Es que me distraen las notas. El movimiento de las partículas es muy rápido. Cuando estamos en un líquido, perdón, esa distancia entre partículas disminuye. Disminuye también la energía. Y entonces, cuando yo lo paso a un sólido, igual, la energía va a disminuir y esas distancias van a disminuir. ¿Qué es lo que pasa cuando nos dicen, es que tengo una escala, tengo una solución, un líquido a 0 grados Kelvin, que es el cero absoluto? ¿Ah? Si en algún momento alguien vio a los Caballeros del Zodiaco y hablaban mucho sobre el cero absoluto. ¿Qué era lo que nos decían? No, o que decía Yoga y su maestro, que lo más alto a lo que podía aspirar, el caballero cisne, era que llegar al cero absoluto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué pasaba esto? Porque cuando llegas al cero absoluto, lo que sucede es que sí, eres un sólido, ya no eres un líquido. Eres un sólido en donde tus partículas ya no tienen movimiento. Cualquier sólido, aun cuando esté congelado, uno pensaría, es que el sólido, bueno, el agua que ya se congeló, pues ya no se mueven sus partículas porque ya es un sólido. No, las partículas todo el tiempo están vibrando, constantemente. Siempre hay una vibración en ellas, aun cuando sea una mesa, una silla, agua congelada. Siempre se están moviendo. Pero si nosotros lográramos llevar a esa agua al cero absoluto, lo que sucedería es que esa vibración de las moléculas ya no existe. Quedan totalmente estáticas esas moléculas y esos atomitos. Por eso es que dicen, es el cero absoluto en Kelvin, ¿ok? Es el cero Kelvin. Imagínense, si aquí nos está diciendo que el 0 grados centígrados son 273.15 Kelvin. Ahora pasen 0 Kelvin, serían menos 273.15 centígrados. Es un montón. ¿Eso es posible? En teoría, no. ¿Ok? Por mucho tiempo existió la teoría y se han hecho modelos y por eso es que existe lo que dicen los caballeros del zodiaco. Ahora bien, por ahí alguien me dijo que ya lo probaron y que ya lograron llegar al cero absoluto y que en verdad vieron de manera experimental que en efecto, así como los datos que fueron arrojados hace muchos años, por modelaciones, se alcanza a ver que efectivamente
se detiene la vibración de los átomos. Quiere decir que se detienen los electrones. Estamos de acuerdo que los electrones siempre nos han dicho es que se están moviendo siempre. ¿Cómo paras a un electrón? Bueno, teóricamente y en teoría, al cero absoluto, paras a esos electrones. Por eso les digo que es bien difícil. ¿Ok? Voy a buscar, voy a tratar de revisar si efectivamente esa información es verdadera. Y si no, pues nos quedamos con que se han hecho modelos matemáticos, como para muchas otras cosas, que se llaman simulaciones, para comprobar algunas teorías. Y son válidas, ¿ok? Ay, lo siento, me llegan muchos mensajes. Ok, ahora bien, ahora sí, revisen su videíto. Acá está. De calor, por favor. Necesito que todos entren a ese video de calor y lo vean para que me platiquen qué es lo que están viendo. Ay, no, creo que lo puse mal. Ustedes me dicen cuando lo terminen de ver.
Creo que la mayoría ya. ¿Sí? Es el que dura 3 minutitos, ¿no? Ok, entonces, a ver, ¿quién me quiere platicar del video? ¿Qué vio? Yo, doctora. Dime, ¿quién Bueno, eres? Regina, Ok, gracias, Regina. Ajá. bueno, te habla de cómo se transfiere el calor y te menciona 3 formas, que es la conducción, la convección y la radiación. No entendí muy bien qué era la convección, pero por lo que yo entendí, la conducción, bueno, el calor se transfiere a través de sólidos. Por medio, bueno, esto es gracias a los electrones libres que como que viajan y se lo transfiere de un sólido a otro. La radiación se transfiere, bueno, se propaga por ondas electromagnéticas, creo que era. Y bueno, aquí no, o sea, aquí puede haber como un vacío en medio, o sea, no tienen que estar como tal pegados. Ahí ponen el ejemplo como del sol a la tierra, o cuando metemos algo al microondas, que pues no tienen que estar como tal en contacto para que haya una transferencia. Ajá, exacto. No es como la temperatura que es, o la transferencia de calor que estábamos explicando hace rato, ¿no? O sea, por ejemplo, que alguien abrace a alguien más, que tiene que haber un contacto. No es necesario en la radiación. Exacto, puede la radiación, la longitud de onda puede moverse en un espacio libre, como en el ambiente. E igual ser transferida. Ajá. Muchas gracias, Regina. Sí. ¿Alguien más que guste decir algo? Mencionaba también unos ejemplos de materiales que eran buenos conductores y que no eran buenos conductores. En los que eran buenos conductores de energía mencionaba los metales, y para los que no transmitían bien el calor, eran como maderas, plásticos, y había otra cosa que mencionó, eso no me quedó muy claro, pero decía que, por ejemplo, a veces la energía no se transmitía porque estaba en un cambio de temperatura y de ambiente también. Como que decía que se quedaba pasmada ahí y no se transmitía. De eso no me acuerdo del video. Déjame, ahorita lo reviso. Ajá, ya te contesto. Ajá, porque no me acuerdo que sobre eso del video. Bueno, sí, menciona que tenemos materiales conductores, no conductores y semiconductores. Sí, si mal no me acuerdo, este video habla de eso. Te digo, ahorita voy a revisar esa parte y ya te digo, ¿vale? Porque no la recuerdo. Vamos a continuar y ahorita vemos. Entonces, la conducción como tal nos dice que es el flujo de calor a través de medios sólidos por la vibración interna de las moléculas y de los electrones libres y por choques entre ellas. No recuerdo si este video o es otro en el que nos explica igual esto. Ajá, entonces, lo que sucede es que, bueno, los materiales, ¿quiénes son los materiales que son conductores? ¿Se acuerdan? De hecho, eso lo vieron con la doctora Karen. ¿Quiénes son los conductores? Metales. Los metales. Los cerámicos, ¿cómo son? ¿Conducen o no? Los cerámicos son aislantes. Son aislantes. ¿Y los polímeros? Esos no conducen. Ok, entonces, ¿quiénes son los conductores? Los verdaderamente conductores son los metales.
Los polímeros no conducen, de hecho son aislantes. Los vemos y los utilizan un cable, están todos los alambres dentro, ajá, y están recubiertos por un material polimérico para que no nos vayamos a electrocutar, ni se junten entre ellos y vayan a causar un accidente. Ujú. Entonces son materiales poliméricos. Son los aislantes. Un material cerámico, en la mayoría se les considera como un material aislante. Sin embargo, son malos conductores en realidad, porque sí conducen. Ajá, conducen al menos temperatura. Pero son muy malos, muy malos. Por eso son considerados como aislantes. Pero ojo, no son aislantes. Solo son pésimos conductores. Requieren meterles demasiada energía, forzarlos demasiado para que puedan conducir la temperatura. Pero una vez que ellos ya dijeron, bueno, que ya está bien, ya me voy a calentar, y se calientan, para bajarles la temperatura está bien difícil. Tiene que pasar mucho tiempo para que ellos puedan liberar esa energía poco a poquito. Por ejemplo, un plato de vidrio o un plato de cerámica, cuando ponen la comida bien caliente, hasta el barro, ¿no? Y nos sirven el pozole bien caliente y nos lo ponen en el plato de barro o en el plato de cerámica, como sea, y te la ponen. ¿Qué te dicen? Hasta a veces cuando van a un restaurante, el mismo mesero que nos dice, tenga cuidado porque viene caliente, ¿no? Entonces, sí conducen, pero les cuesta mucho trabajo. Entonces, bueno, ¿por qué los metales son por excelencia los conductores? Regularmente y siempre, casi siempre nos dicen que un conductor conduce electricidad y conduce temperatura. Ajá. Y entonces, el rey de los conductores son los metales, o bueno, son los reyes de la conducción. ¿Gracias a qué? Gracias a que se da esa excelente conducción. ¿Se acuerdan? Creo que a los electrones, ¿no? Deslocalizados, lo que hablaba. Exacto. Gracias a esos electrones deslocalizados, berrinchudos, que nunca están donde deben de estar, gracias a ellos es que los metales tienen una excelente conducción. Como nunca están donde deben de estar, entonces existen choques entre ellos cuando llega un campo eléctrico, cuando hay una excitación o cuando llega alguien y les proporciona energía, entonces ellos pum, empiezan a moverse hacia una cierta dirección. Como que se alinean todos y dicen, órale, a trabajar todos en línea, a trabajar todos en conjunto, y durante ese tiempo hay pequeños choques entre ellos y gracias a eso es que se da la conducción. ¿Ah? Como que se van pasando la vibra. ¿Ah? O sea, le tocan el hombro a uno, luego a ese le toca el hombro al otro y así se van pasando la energía, ¿vale? Así es como se da la conducción. Y entonces aquí nos dice, las moléculas con una velocidad más alta chocan con las moléculas de menos excitadas. ¿Se fijan? Es como el calor. O sea, las de mayor energía, le pasan su energía a las de menor energía. Y entonces transfieren parte de su energía a las moléculas con menos energía en las regiones más frías del sistema. ¿Ok? Por eso de ahí entonces yo puedo colocar una plancha bien caliente, le pongo un metal, lo toco con un metal y después de un ratito va a ir avanzando hasta quemarme la mano porque estoy sujetando yo la vara o la varilla. Ajá. Entonces poco a poquito se va a ir calentando por este tipo de choques que hay y esta transmisión de calor poco a poco. Y entonces primero se da la energía potencial, que es absorbe el calor, y posteriormente hay energía cinética, que es cuando ya se emite el calor. Ahora bien, ¿qué es la convección? Veíamos en el videíto que la convección es el flujo de calor mediante corrientes dentro de un fluido. Creo que por ahí me dijeron que era en un sólido. Regular, es más fácil verlo
en un líquido, ajá, o en un gas. Y entonces, aquí básicamente lo que nos dice toda esta palabrería y lo que nos explicaba un poquito el videíto, es que vean la imagen. Hay un cambio de densidades de partículas, ¿ok? Las partículas que están frías son más densas que las partículas que ya están con energía. Ujú. Y entonces hay un movimiento circular. Hay un movimiento circular. ¿Cómo que un movimiento circular? Sí, las moléculas, por ejemplo, tenemos la olla, el agua, las moléculas que son las amarillas y tenemos el fuego. Si ustedes se fijan, está haciendo como dos círculos hacia afuera. Uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque las moléculas que ya están calientes, que ya recibieron calor del fuego, inmediatamente lo que van a hacer es van a subir por el cambio de densidad. Se vuelven menos densas y entonces, ¡pum!, automáticamente suben. Y estas mismas lo que van a hacer es empujar a las que tienen baja densidad. Y entonces por eso es que se hace un movimiento circular. Cuando pongan a hervir algo en la estufa, ¿ah?, pónganle un poquito de atención al agua cuando está hirviendo y empiezan a salir las burbujas. ¿Qué es lo que va a hacer? La burbuja se va a concentrar en el centro y va a estar saliendo pum, 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 pum. Y si ponemos un poquito de atención, bueno, más de atención, vamos a ver este movimiento circular de convección. Entonces, las moléculas calientes empujan a las frías para que también se calienten y así constantemente. Obviamente, las que ya están muy calientes, ya que tienen mucha temperatura, mucha energía, se liberan, que es el gas. Se rompen todos esos enlaces primarios que vieron con la doctora Karen, en el caso del agua, que son los puentes de hidrógeno, se rompen y ¡pum!, las moléculas del agua se dispersan en gas. Eso es la convección. Maestra, Ahora ven a la rada. ¿Mande? una duda, ¿los primarios sería que se rompe el oxígeno y el hidrógeno? ¿A poco? Ah. Así es. No, maestra, Sin pero embargo, ¿no los secundarios son los puentes de hidrógeno? así es, por eso. Es que él dijo que eran los puentes primarios. Ajá. Cuando un puente primario se rompe en el agua, quiere decir que se rompe entre el oxígeno y el hidrógeno. Cuando se rompe el enlace secundario, que son los puentes de hidrógeno, se están rompiendo los enlaces entre la molécula de agua y entre otra molécula de agua. Entre un H2O y otro H2O. ¿Sí? ¿Y el enlace primario del agua cuál es? Covalente. De hecho, el enlace covalente, ¿qué dijimos que es o qué vieron con la doctora Karen? ¿A quién le pertenecen los enlaces covalentes? ¿A los metales y los no metales? Los covalentes eran los polímeros. Polímeros. Exacto, los polímeros. Y una característica de los polímeros, platiquen una propiedad. Baja densidad. ¿Moléculas? Pueden estirarse sin romperse. Baja densidad. ¿Pueden qué? Flexibilidad. Pueden flexibilidad, tienen mucha flexibilidad, tienen mucha deformación sin romperse como las ligas. No conducen electricidad. No conducen electricidad, gracias. Ahora bien, ¿qué pasa con el agua? ¿A poco el agua es un polímero? Y entonces, ¿cómo rayos es que me dicen que el agua cristaliza? Cuando me dicen que el agua cristaliza, ¿han visto ustedes los cristales del agua? Es una cosa maravillosa, que son las formitas que les ponen cuando, en Navidad, ¿no? Los copos de nieve. Hay una cosa maravillosa y divina, preciosa, ¿no? Y los pegamos en las ventanas y en donde sea. Ay, pueden pegar copos de nieve. Esa es la forma del agua cuando se congela. Es una forma muy bonita. Entonces quiere decir que cristaliza. Pero un polímero no cristaliza. Lo van a ver con la doctora Karen cuando vean sólidos cristalinos y sólidos amorfos.
un polímero no cristaliza. ¿Qué pasa con el agua? El agua, así como muchas cosas que es el agua, rompe la regla de que yo tengo un enlace covalente, pues soy un polímero. No, el agua dice, no, a mí no me gusta ser polímero. Yo, aunque tengo un enlace covalente, que es el enlace primario más fuerte que puede haber de los tres, porque es una compartición de electrones, el agua dice, no, yo cuando me congele me voy a acomodar bonito, voy a formar cristales, me voy a cristalizar y voy a hacer una cosa bonita. Ahora bien, ¿qué propiedad sí tiene el agua? Que corresponde a los polímeros y también a los cerámicos un poco, que no es conductora. El agua no es conductora. Pero, ¿qué es lo que vemos en la televisión siempre? Pero eso es por los iones, ¿no? ¿Mandé? En la tele siempre vemos que el agua sí puede conducir la Que electricidad. sí conduce, ¿no? Exacto. Sí, se conduce por los iones, ¿no? ¿Mandé? Los de sal. Por los iones de sal. Exactamente. Bueno, El agua normal, el agua normal no conduce. Le tienes que poner sal para que se vuelva conductores. Le tienes que meter un, ¿cómo se llaman? Un electrolito. Un electrolito que es conductor para poder volverla conductora. Pero en realidad no es conductora. Entonces, ahí sí mantiene la propiedad de un enlace covalente, que no es conductor, que es, sí, simplemente no conduce. No conduce la electricidad. Le tienes que meter algo más para que pueda ser conductora. Sin embargo, sí conduce la energía térmica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el agua es una cosa bonita. Disculpe, doctora. Pero rarita. Dime. Yo tengo una duda. Dijo que el agua normal no es conductora. Bueno, el agua sin sales, perdón. El agua sin sal, ¿cuál sería? Porque según yo, el agua sin sal sería la purificada nada más. Y eso, pues solo la haría como una mala conductora, no que no sea conductora. Es una pésima conductora. Pero mira, en realidad, si tú hicieras un experimento y pusieras 2 electrodos con un agua, el agua corriente, bueno, es que el agua corriente tiene un chorro de sales. Tiene hasta cloro, tiene cloro y tiene un montón, sí, cloro de sodio. Seguro, lo más seguro es que sí vaya a conducir. Pero las que están muy purificadas, que no tienen sales, muy seguramente esa no va a conducir. Y podemos hacer el ejercicio de poner 2 electrodos o 2 cables, digámoslo así, y ver si conducen. En teoría, en un laboratorio, si lo pudiéramos hacer, no conduciría, no prendería. O sea, si lo conectas con algo, ¿no? No conduciría. Al momento en que tú le agregas sal, que es un electrolito, la sal me va a ayudar o va a ser el medio de conducción de esos electrones. Pero en teoría, o sea, el agua no conduce, no es buena conductora. Deberíamos de poder hacerlo en el laboratorio. Estaría interesante, porque en realidad así debe de comportarse el agua. Dime. Hay un experimento con focos. Armas como un circuito con los focos y los cables de un foco lo pones con agua pues de la llave y no enciende el foco. Pero ya si a esa agua tú le agregas sal, el foco va a prender. Va a encender, porque no es conductora. Yo les decía que el agua de la llave, híjole, a veces tiene tantas sales, digo, dependiendo de la región también, a veces tiene muchísimas sales, entonces sí podría tal vez, ¿no? Pero es más seguro que el agua, estas aguas, por ejemplo, la Bonafont que nos dice, ¡ay, libre de sales!
¿no? Es más fácil que como no tiene ningún medio conductor, esta no conduzca con el ejemplo que acabas de dar. ¿Quién habló? Yo, Ariadna. ¿Cómo? Ariadna, ¿Ariadna? ese experimento lo hicimos una vez en la secundaria, me acuerdo. Ocupamos agua de la llave y no prendió el foco con el agua de la llave, y con el agua con sal sí prendió. Sí prendió. El agua de la Ciudad de México es un poquito menos dura. De hecho, por eso en el interior de la República les dicen agua dura. Es que el agua está dura, porque tiene muchas sales. Entonces, a esas aguas me refiero, que luego no son tan normales, tienen muchísimas sales, pero ya vienen así. Son como las aguas que ya tienen mucho flúor. Ya viene así y hay que tener mucho cuidado con ellas. Igual con las que tienen sales. De hecho, el agua se siente, no te hace espuma el jabón, porque tiene demasiadas sales. Pero bueno, eso es tema de otra cosa de detergencia que después veremos. ¿Por qué no me hace espuma con el agua dura? Entonces, bueno, hasta ahí sí más o menos quedó para regresarme bueno, a la radiación. Yo, Dime. Otra pequeñita. Dime. Sobre lo que decían de los experimentos, bueno, yo tengo entendido que esos experimentos con focos, pues obviamente con agua de la llave o corriente no va a prender el foco, pues no tiene la cantidad de minerales necesarios como para conducir toda esa electricidad, igual que con los electrodos. Eso sería como el experimento más eficaz, sería con un medidor de conducción, ¿no? El voltímetro, con un voltímetro. Podría ser. Pero, pues, de hecho, sería lo mejor para poder medir los amperes, o los ohms, que también le ponen ohms. Y el amperímetro te lo mide. Lo malo es que, ¿quién tiene un amperímetro? Bueno, yo sé dónde hay, pero no todos tenemos un amperímetro. Es más fácil conseguir un poco, ¿no? Digo, si se pudiera, volvemos a lo mismo. Si se pudiera y si en algún momento regresamos a clase, podríamos hacerlo y yo consigo el amperímetro y lo hacemos, ¿vale? Para que no quede así como que en el aire lo de la conducción con el agua. Nada más me recuerdan, porque a mí se me olvidan muchas veces estas cosas. Yo lo puedo anotar, pero igual se me va a olvidar en dónde lo voy a anotar. Si me recuerdan, les digo, yo puedo conseguir el amperímetro y en otro laboratorio y lo llevo ahí a odontología y hacemos el ejercicio, no pasa nada, ¿sale? Si es que cuando regresemos a clases de manera paulatina. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Quién fuiste? Harumi Flores. Haromi. Ay, es la segunda vez que escucho ese nombre. Haromi. Y también las otras personas que participaron hace ratito, ¿quiénes fueron? Ya tengo a Rodríguez. Regina, Ariadna, Haromi. ¿Quién más? Fragoso, Siliceo Carlos Alberto. Fragoso. Luis Alberto. Hernández Azul. Azul. Yo tuve una compañía que se llamaba Azul. ¿Quién más? Rodríguez Granados. Rodríguez Granados. Ok. Y ya nada más, ¿verdad? Si me falta alguien, Madrigal Ronces también participó, pero no sé por qué no ha dicho. Ok, ya la anoté, Madrigal. Gracias. Entonces, bueno, nos pasamos a radiación, que es la transferencia de calor por medio de ondas electromagnéticas. Ya lo había explicado tu compañera, creo que fue Regina la que lo dijo, que venía en el videíto, que no se requiere un medio de propagación. Puede realizarse en un medio vacío, en teoría, porque recordemos que siempre hay partículas en todos lados. Aunque así luego lo ponen, como un medio vacío.
Entonces, a lo que se refieren es que no se requiere, por ejemplo, de un sólido o de un líquido. A eso se refiere. Y la energía irradiada se mueve a la velocidad de la luz. Por eso en el dibujito están poniendo así. La luz, ¿cómo se mueve? Se puede mover en forma de ondas o también se comporta en partículas. Ajá, cuando lleguemos al tema de óptica, vamos a ver únicamente el comportamiento de la luz en ondas, no en partículas. Ya en partículas es, digamos que otro tipo de comportamiento que ahorita nosotros como odontólogos, o sea, no lo necesitamos en realidad. Ajá. Únicamente nos importa saber cómo se comporta en ondas por medio de y se clasifica o se acomoda en un espectro electromagnético. Bueno, nos faltan estas dos, que es conductividad térmica y conductividad eléctrica. Aquí hay otros videitos. Vamos a tomar nada más el 1, el 2, luego lo vemos, porque según yo era mucho tiempo el que teníamos y nos va a ganar la doctora Karen. Vean el primero, por favor.
Doctora, hay una compañera que dice que su papá tiene un amperímetro. ¿Hay alguien que tiene un amperímetro? Pues estaría súper bien. Pues ya nada más sería cosa de que regresen cuando estemos en la FAC, cuando la abran, podríamos hacer el experimento y medir con el amperímetro, o si ella puede hacerlo y grabárnoslo, estaría excelente. Sí, también. Sería cosa de que quisiera ella. No sé si nos está escuchando. No le preguntamos después y le avisamos. Si no, pues ya que nos lo diga después. Que lo piense. Terminaron de ver el video. Ajá. Gracias. Ah, dice que sí nos haría la demostración, creo. Porque dice sí, claro, en el chat. Ay, Está perfectísimo. Janet. ¿Es Janet? Janet Ok. Rosillo dice. Ah, ok. Porfa, Janet, si no es mucha molestia, si nos puedes hacer el ejercicio, estaría excelente. Un videito que dure poquito y así podemos ver mejor la conducción del agua. Ok, doctora, yo lo hago y lo grabo. Muchas gracias. Sí, de nada. Nada más tú nos avisas cuándo lo tendrías. Bueno, sí, creo que solo tengo una duda. O sea, pongo en un tazón el agua y le echo sal. Ajá, Y primero meto. mides el agua sola. Ajá. Así el agüita. Ajá. Y después le aplicas sal y la vuelves a medir, nada más. Ah, ok. Espera hacerlo en la noche que llegue mi papá. Va que va. Gracias. Sí, de nada. Que ya terminaron de ver también el video, doctora. ¿Sí? Ok, entonces yo lo estaba revisando de nuevo. Bueno, ¿qué me platican del videito? Es un poquito lo que ya vimos, ¿no? Bueno, sí, no sé. Sí. Explicaba cómo funciona todos los... ¿Quién habla? A ver, ¿quién va? Primero, a ver, ¿quién alza su mano primero? Sí, hay que levantar la manita. No sé. Ajá. Ok. Fue Karen Zárate. Karen Zárate tiene la palabra. No, no es cierto. A fui ver, yo. Karen. Gracias. Bueno, A ver, el Karen. video hablaba de cómo era o por qué algunos materiales conducen mejor la corriente eléctrica. Explicaba que podían haber dos tipos que son conductores o aislantes. Y lo que son los conductores, más bien para que todo esto pueda conducir bien la electricidad, es debido a la estructura atómica que poseen. Los conductores solamente van a tener un electrón en el orbital más externo, por lo que no se necesita tanta fuerza para hacer que tenga movimiento. Y pueden ser oro, plata o cobre, más bien metales. Por otro lado, estaban los aislantes, y ellos son los que poseen más de un electrón en su orbital más externo, por lo que se necesita más fuerza para que estos se muevan. Por eso mismo son aislantes. Ajá. Y entonces básicamente es lo que hemos estado viendo, ¿no? Que tiene que ver con la estructura y con cómo están organizados sus electroncitos, ¿verdad? Si son conductores o no son conductores. Muchas gracias, Karen. Ya estás anotada. Gracias. Bueno, entonces,
El otro videíto nada más escanéenlo y ya después lo pueden ver en casita, porque ese es un poquito más largo. Creo que dura como 6 minutitos o 7 minutitos, no me acuerdo. Pero básicamente es exactamente lo mismo, solo que ahí hay una imagen de cómo se mueven los electroncitos. Por eso me gustó mucho ese video. Lo ven en casita. Y entonces, o no me acuerdo si es este. Bueno, el punto aquí es que ya vimos conducción térmica, conducción eléctrica, que es básicamente lo mismo que la conducción térmica. Se comportan igual los electrones, nada más que en este caso es a partir de un campo magnético. Es la energía que se le está agregando a estos electroncitos para formarlos y que vayan y transmitan la energía que se les acaba de proporcionar y obviamente la que se está acumulando. Esa es conductividad eléctrica. Cuando estamos hablando de una solución, decimos que se requieren electrolitos, que es el que hablábamos del cloruro de sal, bueno, cloruro de sodio, que es la sal, que actúa como un electrolito, que requiero un ion. Un ion, recordemos que es un átomo cargado, ya sea positivo o negativamente. Como está cargado, entonces tiene muchísima energía y está muy estresado, y entonces necesita moverse hacia algún lugar. Y por eso es que bien fácilmente conduce. Eso hacen los electrolitos en una solución, aun cuando la solución no sea conductora. Le agregamos un electrolito y listo. De ahí del por qué en boca nosotros pensaríamos que no hay conducción, pero sí se da. Hay conducción, tanto térmica como eléctrica. ¿Por qué? Porque la saliva actúa como un electrolito, porque tiene muchas sales, ¿ok? Después vamos a ver qué es lo que genera, genera algo llamado choques galvánicos. Sí, choques galvánicos, que es por la diferencia de potencia, pero lo vamos a ver más adelante. Por eso es que se ve todo esto, todos estos temas, porque todos tienen un fin en la boca. Todo tiene que ver algo en boca. Entonces, básicamente ya vimos esto. Y algo que tiene que ver con la energía es el CELT, ya como un modo de ver esta energía de los materiales. Se llama coeficiente de expansión lineal térmico. Hoy en día varios artículos ya lo manejan nada más como coeficiente de expansión térmico. Le han quitado la L de lineal. Entonces, dependiendo de las dos formas como los vayan a encontrar. Ahora bien, ¿qué es esto? El CELT, el coeficiente de expansión lineal térmico. Como nos dice ahí, es un cambio de longitud del material con el incremento o descenso de la temperatura. Como quedamos de acuerdo en que la materia puede ser conductora, muchos materiales que colocamos en boca conducen. Y de hecho, hay materiales como el esmalte, que es un cerámico con enlaces iónicos, conduce. Volvemos a lo mismo. Tarda muchísimo en conducir. Pero, por ejemplo, si ustedes se comen una paleta fría y la muerden, ¿no? Le dan la mordida. ¿Sienten lo frío? ¿Sí o no? ¿Sienten lo caliente? Si es algo caliente. Entonces, quiere decir que sí es conductor. Solo que no sentimos así lo frísimo, porque aparte quedamos en que es un pésimo conductor. Entonces, ¿pero qué otros materiales sí conducen súper bien? Habíamos quedado de acuerdo todos en que los metales son una maravilla para conducir. Y da la casualidad que ponemos metales en boca, ¿ok? Como la amalgama, o como las incrustaciones, o como las cofias para realizar las coronas metal porcelana, o una corona de metal. Ahora bien, entonces, ¿quiere decir que solamente los metales van a sufrir el CELT? No, todos los materiales lo sufren, todos. Llámese los polímeros, los cerámicos,
los metales y los compuestos, porque en cierta medida logran conducir un poquitín, aun cuando digamos que no. Por ejemplo, ustedes son un polímero, estamos de acuerdo, ¿no? Pero todos nosotros somos un polímero natural. Pero ¿qué pasa? Somos material. Cuando hace mucho calor y traemos un anillo, ¿qué pasa con ese anillo si lo quiero retirar del dedo? Y está haciendo mucho calor. ¿Lo puedo hacer fácilmente o no? No, no se puede. Es bien difícil, ¿no? Y hasta nos dicen luego, ponle jabón. Y así sale. Y aún así me duele. Pero ¿qué pasa si yo me espero a que baje la temperatura en la nochecita? Ya entra y sale fácilmente el anillo de mi dedo. ¿Qué pasó ahí? Bien fácil. Pasó el coeficiente de expansión lineal térmico. Cuando hacía calor, ¿qué pasa? Ay, nos hinchamos, hasta me aprietan los zapatos, ¿no? Es que ando hinchadito, no decir, ay, se me hincharon los pies por el calor. Sí, ¿qué pasó? Hubo un incremento en la longitud del material, en el volumen, se incrementó. No hay incremento de masa, solo es la longitud del material. En teoría te crece la patita. Se hincha la patita. Cuando se enfría, se contrae el material. Se expande con el calor, se contrae cuando pierde ese calor o con el frío. Así como ustedes, así le pasa a todos los materiales. Los materiales tanto en boca como los materiales con los que vivimos constantemente. Entonces, por ejemplo, si a alguien le ha llegado a pasar que abre y cierra una puerta o un portón, y cuando hace muchísimo, muchísimo calor, puede llegar a arrastrar el portón porque está muy bajito, está muy pegadito al piso. Hace mucho calor, trato de abrir ese portón, el portón, y entonces así de... Y hasta se marca el portón en el piso, se marca una línea curva. En ese ya no es una línea, ¿verdad? Se marca una curva en el piso por donde talló el portón. Y entonces podríamos pensar, ay, no puede ser, ya se colgó la puerta. Ay, déjala, no pasa nada, y la cierran. Y se van, ¿no? Regresan en la noche, maravillosamente la puerta se arregló sola, vinieron los duendecitos y la arreglaron, porque la abren y ya no arrastra, ya no marca el piso. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Cuando estaba haciendo mucho calor, el metal se expandió a tal grado que rozaba el piso. Cuando baja la temperatura, el material se contrae, el metal se contrae y entonces ya puede entrar y moverse libremente la puerta. Es súper fácil de verlo en los metales por esa capacidad de conducción tan buena que tienen, tan alta que tienen. En otros materiales como en los cerámicos y en los polímeros es bien difícil verlo. Súper difícil, pero también sucede, ¿ok? Ahora imagínense, si eso pasa con una puerta, ¿no? ¿A cuántos grados podemos llegar? 40 grados, ¿no? Cuando hace muchísimo, muchísimo calor, no aquí, en otros lugares, más para el norte o para el sur, 40 grados. Y es cuando pasa eso con las puertas. Imagínense en boca que los días, los fines de semana voy, me echo la barbacoa bien caliente, el caldito de la barbacoa bien caliente, y cómo no, dependiendo si me gusta la cerveza o prefiero una agüita bien fría porque hace calor. Entonces, estoy tomándome el agua bien fría con mi caldo de barbacoa o lo que sea que esté tomando, bien calientito. ¿Qué va a pasar ahí? El material con el caliente se va a expandir. Con lo frío se va a contraer. Vuelvo a tomar algo, se va a expandir si está caliente. Vuelvo a tomar el agüita fría, se va a contraer. Cuando pasa esto el material de manera normal, que se expande y se contrae de manera normal,
se va a dar un fenómeno que se llama percolación, es el que está ahí abajito, percolación. Este fenómeno se da o dice que sucede cuando se da la entrada y salida de fluidos. Los fluidos entran cuando el material se contrae, cuando se forma una interfase entre el dientito y la restauración. ¿Ah? Entra y sale el líquido. Y cuando se expande el material, ese líquido, ¡pum!, sale forzado por esa expansión del material y entonces se cierra la interfase entre el dientito y la restauración. Eso es completamente normal. Todo el tiempo va a estar sucediendo. Pero solo entra líquido, nada más. Esa interfase que se forma es bien chiquitita. Por eso solamente es en el líquido. Entra el líquido. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el material ya se cansó demasiado? Ya dice, no, ya por favor, ya no puedo más, ya no me puedo expandir y contraer más, por el amor de Dios. Falla el material. ¿Ah? Ya se cansó, ya no puede más. Es como si ustedes se pusieran a correr y correr y correr y correr. Llega un momento en que se cansan y hasta las piernitas les tiemblan y se les doblan, porque las piernas dicen, el musculito dice, no, ya no puedo más. Y de veras, ustedes dicen, no, ya no puedo más, y hasta se tiran en el piso porque ya no pueden caminar, dar un paso más. Lo mismo le pasa al material. ¿Qué pasa en ese momento? Sufre microfiltración. Una vez que el material falla por esta expansión y contracción durante mucho tiempo, estamos hablando de años. Si es que el material está bien puesto, era de buena calidad, hicieron un buen trabajo y el paciente también lo cuidó, pasarán muchísimos años. Pero al final y todos los materiales van a fallar. Entonces, a eso se le va a llamar microfiltración. Cuando tenemos microfiltración, quiere decir que la interfase entre el diente y la restauración ya quedó así, ya quedó abierta. Y entonces, iba a quedar más grande que cuando se da con percolación. Por lo consiguiente, no nada más va a entrar líquido, sino va a entrar comida, van a entrar bacterias, va a entrar cualquier tipo de fluido que podamos ingerir, ¿sale? Y entonces, ahí es cuando tenemos problemas secundarios como caries recidivante. Ajá. Y fallo de la restauración y caries secundaria o recidivante, ajá, y con ello después hasta el mejor un tratamiento de conductos, todo mal. De ahí va mal en peor, cuando se presenta la microfiltración. ¿Sí se entiende la diferencia entre percolación y microfiltración? No, maestra, o sea, la percolación es el filtrado de fluidos, ¿no? Y la microfiltración, ¿no es lo mismo? ¿O? No. Otra vez, la percolación, pensemos en algo fisiológico. Cuando yo te digo que es algo fisiológico, es algo natural, algo normal. Entonces, es la entrada y salida de fluidos que se da entre la interfase del dientito y de la restauración cuando el material sufre coeficiente de expansión lineal térmico, que se expande y se contrae, se expande y se contrae por el cambio de temperatura. ¿Ok? Esa es percolación. Microfiltración es cuando ese espacio, esa interfase que se formaba entre el diente y la restauración se vuelve más grande a como estaba en la percolación. Y entonces ahora van a entrar no nada más fluido, sino van a entrar fluido, bacterias, comida. Y eso va a generar muchísimos más problemas. ¿Por qué se da? Porque el material falla, el material se cansa. Entonces, el material fallando, se forma ese espacio que ya no se va a cerrar. En la percolación, acuérdate que esa interfase está y no está. Cuando no está, está expandido el material. Cuando se contrae, se separa un poquito. Y así, ¿no? Se separa así bien chiquitito y se vuelve a pegar. Se separa y se vuelve a pegar. Pero en la microfiltración se separa mucho y así se queda toda la vida para siempre, por siempre, jamás. Ya nunca se va a cerrar solito, nunca jamás. Hay que quitar esa restauración. Entonces, si nosotros decimos que Doctora, pensemos que
que la percolación es algo fisiológico, algo normal. La microfiltración es algo patológico, es algo anormal, ¿ok? Digo, nada más estoy haciendo como la analogía, ¿eh? No es exactamente. Dime. O sea, ¿se puede decir que en la microfiltración hay como una fractura, por ejemplo, cuando la resina se separa del diente? Así es. Cuando la resina se separa del diente y ya se queda así, por siempre, como para tener que quitarla y volver a colocar otra resina nueva, eso es microfiltración. Ok. La percolación es, por ejemplo, esa resina se separa del diente, poquititito, y después regresa y se pega de nuevo. No necesito quitarla porque eso es normal, es un comportamiento normal del material. Sí. Va. ¿Ahora sí se entendió? Sí. Sí, maestra, por mi parte sí ya. Sí. Sí, doctora. Perfectísimo. Entonces, esto es de estados de la materia. ¿Qué hora tienen? Oigan, sí nos llevamos un montón de tiempo en esto de conducción. Para las 5. Ok. Pues creo que ya no tarda en conectarse la doctora Karen. Sí, son 20 para las 5. ¿Saben qué? En lo que se conecta, vamos a ver. Ella va a ver esto. Voy. Vamos a empezar a ver líquidos. De esta parte de conducción, ¿no quedan dudas? No, doctora. Perfecto. Entonces vamos a, les queda de tarea ese videíto que les digo que dura como 7 minutitos o 6 minutitos. No duran demasiado. Hasta eso los busqué chiquitos para que, y entendibles, porque hay cada video tan feo. Entonces, para que fuera un poquito más fácil de entender. La doctora Karen nos dijo que se va a conectar a las 5 de la tarde para que viéramos lo del cuestionario. Yo no me dio tiempo de prepararles unas votaciones aquí en Zoom, que son como pequeños cuestionarios chiquititos, como modo de repaso. Lo que vamos a hacer es que el siguiente martes, iniciando, vamos a hacer votaciones. O sea que vamos a hacer un cuestionario chiquito, me van a contestar unas preguntitas, no tienen calificación. O sea, nada más es para ver qué tan claro quedó de una semana a la otra el tema que vimos. Si queda alguna duda, así nos damos cuenta, ustedes también se dan cuenta y podemos ir corrigiendo poco a poquito esas dudas, ¿vale? Entonces, para que le den una leída y no se les olvide ver el videíto. El cuestionario solo van a ser 5 preguntitas y va a ser súper rápido. Yo creo que no nos tardamos ni 10 minutos en contestar. Va a ser súper rapidísimo. Solo 5 preguntitas. Digo, para no agarrarlos en curva y decirles, a ver, van a abrir el cuestionario, bla, 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 bla. No, para que estén avisados, ¿vale? Y volvemos a lo mismo, no tiene calificación. Por el momento. Entonces, bueno, vamos a comenzar con líquidos. Ustedes ya saben cuántos tipos de estados de la materia tenemos, ¿ok? Nada más para que me informen. ¿Cuántos tipos de estados de la materia tenemos? 3. Sólido, líquido. 3. Y gaseoso. Sólido, líquido y gaseoso. ¿Alguien me da más? ¿Alguien me da menos? Plasma. Plasma. ¿Cuál otro hay? Ya no me acuerdo. Ahí vamos. Y vamos ¿Coloides? con el plasma. Coloides, gracias. Entonces, son 5, estamos de acuerdo. Sólido, líquido, gaseoso, plasma y coloides, ¿vale? Entonces, eso lo van a ver con la doctora Karen. Nosotros vamos a brincarnos esa parte y vamos a ver líquidos. Hasta donde llegamos de aquí a lo que se conecta la doctora Karen. Entonces, los líquidos
Sí, sí voy bien. Los líquidos vamos a tener que van a estar compuestos o más bien van a tener un volumen constante. ¿Qué otra característica tienen los líquidos? Ah, bueno, que los puedo colocar en un recipiente y toman la forma de dicho recipiente. La distancia que hay entre las moléculas, pues es más o menos, pues decente. Es menor que la de los líquidos, pero mayor cuando es un sólido. Quiere decir que son moléculas con mayor energía que un sólido. Las moléculas que forman un líquido tienen más energía que las que forman un sólido, pero obviamente tienen menos energía que las que forman un gas. ¿Ok? Entonces, básicamente, son de las características que tiene un líquido. Ahora bien, entonces aquí como dice, las partículas están unidas por unas fuerzas de atracción menores que en los sólidos. Y se trasladan en libertad porque tienen más energía. El número de partículas por unidad de volumen es muy alto, por ello son muy frecuentes las colisiones y fricciones entre ellas. Cuando se llega a dar colisiones y fricciones, bueno, regularmente es en todos los líquidos, en todos los fluidos. Sin embargo, cuando incrementan estas colisiones y fricciones, es cuando yo digo que es un material viscoso. Cuando le cuesta trabajo moverse en una superficie o caer de la cuchara, como cuando estoy tratando de servirme una cucharada de miel. Todos le hemos agarrado la miel, ¿no? Las dejo caer y ¡pum! Se tarda y se tarda y se tarda. Entonces, yo espero que entren a la cocina, oigan, porque tengo alumnos que no entran a la cocina. Es bien difícil hacerles los ejemplos cuando no entran a la cocina. Pero bueno, es que doy en otras escuelas, doy en una escuela privada muy de dedito, así de... Entonces, No se preocupen. Les pongo ejemplos de cocina y ustedes han prendido la estufa, ustedes han prendido el horno y ellos así de, ¿qué es horno? ¿Qué es estufa? Y así de, no puede ser. Entonces, yo espero que ustedes se hayan metido a la estufa, bueno, a la cocina y sepan que es una estufa y que es un horno. Pero bueno, regresando. Porque les digo que les pongo muchos ejemplos así. Y entonces, si yo agarro la cuchara y dejo caer la miel nos dicen que es muy viscosa. La mamá nos dice, es que es muy viscosa. O sea, la viscosidad de la miel, no sé qué. Le cuesta trabajo moverse a la miel. ¿Por qué? Porque hay muchísimas colisiones y muchísimas fricciones entre las moléculas. Y entonces, estas colisiones y fricciones son así de, le cuesta trabajo y esta fricción que hay entre sus moléculas impide, hay una resistencia entre molécula y molécula para moverse. Y entonces por eso es que tenemos distintas viscosidades entre los líquidos o fluidos. Ahora bien, entonces la reología proviene del griego tal, significa fluir. Y como dice ahí, es la disciplina que se encarga del estudio de la deformación y flujo de la materia o de los fluidos. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué nos dice que la materia? Porque da la casualidad que hay algunos sólidos, no necesariamente son líquidos, son sólidos que tienden a fluir. Entonces, por eso es que nos está diciendo de la deformación y flujo de la materia o de los fluidos. ¿Ok? Por ejemplo, hay polímeros que tienden a fluir. Cuando todavía no están polimerizados y los encontramos, no polimerizados, son como la miel. Y en realidad no es un fluido. Es un sólido, pero que todavía no ha endurecido. ¿Ok? Entonces, esta deformación y flujo va a depender de la presión a la que esté sometido ese material o fluido, así como también de la temperatura.
¿Cómo que por ejemplo, es más fácil verlo con la temperatura? Si ustedes calientan la miel, se va a volver más fluida. Si la tenemos en la alacena, va a tener que esté a temperatura ambiente, la vamos a sacar y es lo que nos va a costar, ¿no? Costar trabajo, que caiga y se hace un hilo y para que termine de caer toda la miel, bueno, me pico un ojo y el otro también, porque nomás no termina. Y me entra la desesperación. ¿Qué pasa si yo la meto al refrigerador? La meto al refri, se vuelve más viscosa, más pesada todavía. Le meto la cuchara y hasta me cuesta trabajo jalar la cuchara. A eso se refiere, que la deformación y el flujo va a depender de la presión y de la temperatura. Ahora bien, hay algo que se llama tensión superficial. Vamos a empezar a ver algunos fenómenos que tienen los líquidos. La tensión superficial, como nos dice ahí, es la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Ok, en otras palabras y mucho más sencillo. En un fluido cualquiera, el más fácil de ejemplificar es el agua, otra vez, ¿ah? Maravillosa agua, pero pasa con todos los fluidos. ¿Qué sucede? ¿Qué vemos aquí en la imagencita? Para que haya tensión superficial, o se dé la tensión superficial, quiere decir que hay energías de atracción hacia el centro de una molécula, toma las moléculas de la periferia y las jala hacia el centro, como lo que está pasando aquí, ¿ok? Entonces, como las está jalando, piensen que tienen muchas manitas, ajá, y con cada manita jala una molécula que tiene alrededor de ella. Y entonces es esa energía, no le gusta estar solita y las jala hacia sí misma. Ahora bien, la tensión superficial nosotros la podemos ver como una película que se forma. Ahorita les voy a enseñar unos videitos. Como una película que se forma en la superficie y por eso se llama tensión superficial. Porque esta energía de atracción que se da con las moléculas también se da en la superficie. Vean, se da en las moléculas del interior y también en las de la superficie. ¿Qué pasa con las de la superficie? Las moléculas que están hasta arriba, igual tienen muchas manitas y jalan a todas las moléculas que tienen a su alrededor utilizando sus manitas. Pero ¿qué pasa? Ya no hay más arriba. Vean aquí la imagen. Ajá. Tenemos a la de abajo y está completamente rodeada. Pero la moleculita que está jalando a las moléculas del agua que están alrededor de ella, ya no hay más arriba. ¿A quién va a jalar? A nadie. Entonces, lo que hace es repartir la energía que le queda, con la que iba a agarrar a las moléculas de arriba, ¿ah? La va a repartir con las otras moléculas que tiene alrededor. Y entonces, esa energía de atracción se vuelve más fuerte. ¿Sale? Y entonces, por eso es que podemos nosotros ver gotitas de agua. Todas las moléculas se atraen, las del centro, pero las de la periferia, como tienen mayor energía, porque la tienen que distribuir, forman una gota de agua, como una pequeña película. Y entonces vean la imagen que tenemos a la izquierda. Si alcanzan a ver, están cayendo las gotitas bien redonditas, porque todas las moléculas que están alrededor, en la periferia, se juntaron bien, son súper fuertes y son capaces de formar esa como mini película, una película súper delgada, que le da forma al agua. Ay, no puede ser. Le da forma al agua, ¿ok? Y en este caso da la forma de las gotitas. Si se fijan igual más abajo, podemos ver cómo está la onda. Se ve como una película. Es esa energía. Es la energía que tienen todas las moléculas de atracción que están simulando como si fuera una película, como algo sólido.
Ujú. Como si fuera algo, como si fuera una película sólida, digámoslo así. Y entonces, gracias a esta tensión superficial, a esta energía que se forma en la superficie, es que un mosquito puede caminar. No se hunde, porque no pesa demasiado, y lo que hace el mosquito, vean, si en alguna vez tienen una oportunidad de verlo, lo que hacen los mosquitos es que se esparcen, abren sus patitas. Ajá. Sus 6 patitas las tienen bien abiertas y van caminando como deslizándose, como si fueran patinando. Ujú. Se abren, ¿para qué? Para no romper esta tensión superficial. Ocupan mucho espacio, mucha área, ajá, para no darle oportunidad a estas moléculas de que se rompan los enlaces secundarios. Ujú. Si se rompen los enlaces secundarios, ¡pum!, se hundiría el mosquito. Ejemplo, igual, es lo que sucede gracias a la tensión superficial. Algunos hemos ido, o la mayoría hemos ido a una alberca, ¿no? ¿Qué pasa cuando no sabemos nadar y nos aventamos un clavado? Pues en realidad nos damos un carazo o un panzazo. ¿Por qué es que duele tanto darnos un carazo cuando no sabemos meternos, cuando no sabemos echarnos un clavado? Todos nos han dicho que para que tú tengas un buen clavado, tienes que juntar tus manos, ponerlas bien tensas, y lo primero que tienen que entrar son tus dedos. ¿Por qué? Porque va a entrar, estos deditos tocan el agua. En cuanto tocan el agua, como es un área muy, muy, muy chiquititita, va a alcanzar a romper rapidísimo estos enlaces secundarios, esta energía, esa tensión superficial, ¡pum!, se va a romper y te va a permitir entrar perfectamente bien el agua. ¿Qué pasa cuando no sabemos darnos echarnos un clavado? Lo primero que vamos a hacer es entrar con la cara, ¿ok? Y nos va a arder la cara y hasta se va a poner roja. ¿Por qué? Porque es un área más grande a que si entraran solamente mis deditos. La cara es más grande, un área más grande, y entonces la cara toca el agua, no le damos suficiente tiempo a las moléculas para que para que los enlaces secundarios, los puentes de hidrógeno, se rompan rápido y podamos entrar, sino que hay una pequeña resistencia del agua. Esa pequeña resistencia en lo que se rompen los enlaces secundarios, eso es lo que van a sentir ustedes como si fuera un golpe en la cara, y lo que les va a poner roja la zona que entró al agua primero. De hecho, cuando un avión cae o cuando alguien se avienta de 10 metros y no cae bien o de más altura, como un avión, ¿qué es lo que nos han dicho? El agua se comporta, cuando el avión toca el agua se comporta como si fuera concreto. Ay, pero ¿cómo va a ser? Si yo entro bien fácil en el agua, me aviento y ¡pum!, caigo. Puedo agarrar un vaso de agua, le meto el dedo y no pasa nada. O sea, no se desbarata mi dedo. Y el avión sí se desbarata. ¿Por qué? Por la tensión superficial. El avión viene muy rápido, va bajando muy rápido. Entonces la aceleración es mucha por la velocidad y la masa. La aceleración es mucha. En cuanto toca el agua, volvemos a lo mismo. No se le da la oportunidad de que se rompan rápido estos enlaces secundarios. Y entonces esta tensión superficial actúa como un sólido. Toca el avión, viene tan rápido que toca el agua el avión, no se rompe la tensión superficial, y entonces el avión, ¡pum!, brinca. Y vuelve a caer en otro lado y ¡pum!, brinca. Y poco a poco se empieza a desbaratar. Véanlo en películas en donde salen aviones que se estrellan contra el agua, ya sea un río, ya sea el mar, lo que sea. Empieza a desbaratarse poco a poco el avión, porque no se le da el tiempo, es algo tan grande y viene tan rápido, que ocupa mucha área.
no le damos la oportunidad, el tiempo suficiente a estos enlaces secundarios de romperse rápido para romper la tensión superficial. ¿Ok? Ojo otra vez. Recuerden que la superficie tiene más energía. Están bien agarradas las moléculas porque como ya no hay nadie quien agarrar arriba, ¿ah? La energía de las moleculitas que están en la superficie están agarrando súper bien a las que están al lado y a las que están abajo. Entonces, esa energía se distribuye más en menos moléculas, por eso es más difícil de romperlas. Perdón. Ajá. De ahí lo que se llama tensión superficial. Vamos a ver video. Ah, sí, ver video en Drive. Les voy a compartir. Ay. Nos vamos, bueno, van a ver mis Vamos acá al eje 1. Ah, no, es que no es aquí. Me voy a ir a los videitos, es que están en otro. Disculpe, doctora, dijo la doctora Karen que ya no se lo podrá presentar y que ya podemos dar por concluida la clase. Ok, terminamos con este video y con tensión superficial y dejamos el resto para la siguiente clase, ¿vale? Pero nada más quiero terminar con la tensión superficial. Muchísimas gracias. Sí, doctora. Bueno, vean, esta es una imagen, sí están viendo el videíto, ¿verdad? Sí. Sí, doctora. Perfecto. Van a ver clarísimo, se nota la tensión superficial del agua. Ajá. Ahorita les explico, lo vemos y aunque lo volvamos a repetir, dura segunditos, 38 segundos. Pero a mí me encantó esto, vean. Ok, regresamos el video. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Ay, o cómo es que, o por qué les digo que es un claro ejemplo de la tensión superficial. Vemos, aquí, cómo se ven las moléculas que cuando rompe el globito, vean cómo las moléculas salen así, todas disparadas, porque estaban contenidas con un sólido, que era el globo. Y entonces salen todas disparaditas, ¿no? Y si se fijan, no hay como una forma dada. Pero vean poco a poco cómo se empieza a ver como si el agua empezara a tomar hasta cierto punto una forma. Ajá. Es imposible porque no tiene un recipiente que la pueda contener, pero ella trata, las moléculas de la superficie se empiezan a juntar luego para tratar de hacer esto. Vean cómo ya hasta se ven líneas, ajá, como si fuera una película, vean. Si se fijan, esa es la tensión superficial, es la capacidad que tienen esas moleculitas de la superficie de atraerse y formar esa como película delgada. Ajá. Vean cómo va para todos lados el agua y después se empieza a ver una forma, una línea que forma el agua. Ajá. En este se ve mucho mejor. Para todos lados y ven, se empieza a formar. Se ve clarísimo cómo se forma, cómo se ve la tensión superficial. ¿Ok? Hasta ahí. Y por acá tenía otro, creo. No, nada más. Yo tenía otro video. A lo mejor está en otro lado.
Ok. Entonces, ¿sí se alcanza a entender lo que es la tensión superficial? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, Sí. perfectísimo. Sí queda un poquito más claro, ¿no? O sea, con el videíto, ahora lo que yo me gustaría que hicieran, y yo les pregunto la siguiente semana, es que me busquen nada más un ejemplito, ya si encuentran un video o si encuentran nada más algo escrito y me lo pueden platicar, en donde se pueda ver, donde se pueda ver la tensión superficial. Ajá, en qué cosa se puede ver, o en un video, si es que quieren buscar un video, pueden buscar, y que se note así como en el videíto, que se ve la línea, que yo les digo, miren, aquí está la línea y eso, de tensión superficial. Para la siguiente clase. O sea, no y con eso empezamos, y recuerden con lo de las votaciones. Entonces, bueno, como la doctora Karen ya no va a llegar, vamos a dejarlo hasta aquí, hasta tensión superficial, porque ya son 2 horas, no es de Dios, aventarnos las 3 horas. Nada más les encargo que lean sobre capilaridad, anótenle por ahí, capilaridad, mojamiento, viscosidad, ángulo de contacto, y ya, esas 4. Nada más necesito que lo lean. Eso es todo para la clase. La Y eso después de sería. capilaridad, ¿qué era? Perdón, doctora. Capilaridad, a ver, es capilaridad, mojamiento o humectancia, que también se llama, ángulo de contacto y viscosidad. Ok, gracias. Por nada. Y nos vemos la siguiente semana. Sí, doctora, hasta luego. Bueno, Sí, doctora, muchas hasta luego. gracias. Bye, nos vemos. Cuídense mucho. Gracias, Igualmente. doctora, igual. Bye, gracias. Bye, doctora. Hasta luego, doctora. Bye. Bye. Ariadna, estás grabando, ¿verdad? Entonces tú tienes que parar la grabación. Ya nada más le pones parar y